Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. En griego bíblico, egéneto de enmia ton gemeron, kai autos enebe eis ploion, kai hoi mathetai autou, kai eipen pros autus, diethomen eis toperan tes limnes, kai anexesan. En el versículo 22 observamos dos palabras, la primera con el código Strong 1330, diethomen. El verbo original es dierhomai. Es un verbo subjuntivo aoristo activa primera plural. Significa pasemos una vez por todas en forma activa al otro lado del lago. La segunda con el código Strong 321, anexesan. El verbo original es anago. Es un verbo indicativo aoristo pasiva tercera plural. Significa y partieron en forma pasiva, fueron conducidos hacia adelante por lo que dijo Jesús. Después de hablarle Jesús a la multitud sobre el reino de Dios, el Evangelio, con varias parábolas, un día entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos una vez por todas en forma activa al otro lado del lago. Y partieron en forma pasiva, fueron conducidos hacia adelante por lo que dijo Jesús. En el versículo 22 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Mientras navegaba Jesús se quedó dormido en paz, pero de repente se levantó el fuerte viento y las olas en el lago, y se anegaban y peligraban. Los discípulos, despertándole a Jesús, le dicen que están muriendo. Jesús, al levantarse, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza inmediatamente. En este episodio surgen varias dudas sobre la reacción de Jesús. Primero, ¿cómo Jesús pudo dormir en paz mientras se peligraban los discípulos y estaban en pánico y se creían que morirían por el fuerte viento y las olas? Es como un contraste la paz en el lado de Jesús y el caos en el lado de los discípulos. Porque Jesús mismo había iniciado el viaje, él mismo había ordenado este viaje a sus discípulos. Pasemos una vez por todas en forma activa al otro lado del lago. Y el barco y sus discípulos partieron en la orden de Jesús. Partieron en forma pasiva, fueron conducidos hacia adelante por lo que dijo Jesús. Pero como los discípulos se habían olvidado de esto, entraron en pánico mientras Jesús dormía en paz, porque los discípulos aún no sabían quién era realmente su maestro. Cuando vinieron a despertar a Jesús, dijeron, Maestro, Maestro, pero Jesús no solo era su maestro, sino es el Dios creador, el creador del viento, de las olas y de toda la criatura. Segundo, ¿por qué Jesús le dijo a sus discípulos, como enojado y reprendiéndoles, ¿dónde está vuestra fe? En el versículo 25 dice, le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados y se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Jesús no tenía que haberle dicho, muchachos, perdónenme, estaba muy dormido mientras ustedes sufrían con temor, pero ahora no se preocupen, ya mismo haré calmar el viento y las olas. Es porque justamente Jesús, después de haberle explicado sobre las parábolas del reino de Dios y el Evangelio, Jesús esperaba que sus discípulos respondieran y reaccionaran con fe de que Jesús
es el Salvador, el Hijo de Dios, el Dios Creador. Pero ellos respondieron y reaccionaron solo Jesús como su Maestro. En Mateo capítulo 16 y el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Cómo le llamamos a Jesús? ¿Realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios creador?